¿Por qué adolescencia es tan impactante? Y es que desde el inicio se meten a un lugar en donde se supone que tú estás seguro, en tu casa, durmiendo con tus papás que se supone que te cuidan, y entran directo los policías, así que desde ahí nos estresamos. Ojo, es muy importante tener en mente que hablamos de leyes de allá, no solamente de las mexicanas o del país en donde estés viendo la serie, sino que ellos tienen sus propias leyes y lo notamos desde el momento en el que le dicen que si quiere desayunar. Algo que también lo hace muy real es la separación del trabajo. Si te das cuenta, en el caso de los policías tienen diferentes facetas. Cuando entran a la casa, que deben ser muy rectos, cuando hablan con los papás, que deben ser de una forma tranquila, tratando de explicar pero sin ser tan agresivos. Luego, cuando buscan que Jamie diga la verdad, cómo van en ese camino tranquilo, un poco más agresivo, y luego directo a enseñar el video en donde se nota que es culpable. Pero también tenemos otras dos versiones. En el policía, cuando entra en esa separación que ponen hasta el código y se vuelve una persona, un trabajador, que habla con sus compañeros, que hasta se dicen groserías, que hablan muy en confianza, que si está cansado, que si necesita dormir. Y otra parte es cuando es padre, cuando habla con su hijo, que incluso se nota que hay esa separación con esa realidad de los jóvenes, de interpretar a los emojis y demás, y también cómo él aborda esta parte de que su hijo esté bien, esté mal, si le hacen bullying o no, que si vemos, pues él no responde tan bien en ese aspecto. Ahora, la parte de la psicóloga, que para mí el episodio 3 es el mejor de todos. La psicóloga sabe cómo actuar. Primero se gana al niño, primero muy amable, yo ya sé que si le doy este chocolatito con sus malvavisquitos o bombones, como le quieran decir, se va a poner bien el niño, se va a poner de mi lado, voy a ser un poco más informal, más cercana, empieza a decirle que si esto me gusta, esto no me gusta, yo le digo a mi abuelito de esta forma, pero después se pone súper profesional, se pone recta y empieza a decir que las cosas son así, que ella no va a dar ninguna opinión. Se dan cuenta cómo se pone como una piedra, empieza a decirle que entonces esto es lo que opinas, entonces ¿qué piensas de esto? Yo no voy a dar una opinión, yo no estoy aquí para compartir mi vida, y se mantiene firme hasta que el niño sale y explota. Saca todas esas emociones, todo eso que se guardó, y hasta empieza a llorar de tan difícil que está la situación. Ojo, claro que Jamie fue el culpable 100% porque él fue el que cometió la acción, pero tenemos este contexto increíble que puede pasar en cualquier lugar. Que entonces ya no es tan increíble, ¿verdad? Tristemente. Vemos a un papá que siempre fue muy fuerte en cuanto a sentimientos, no le mostraba nunca cariño, incluso el niño dice que eso es raro y hasta le da como risa, como si fuera una burla, que a pesar de que lo apoyaba entre comillas, pues no lo hacía tanto porque él decía que le daba pena, que no jugara deportes, incluso cuando le manda su dibujito es como de, sí, es muy bueno, pero ni siquiera le da tanta atención. Algunos dicen que si el papá de él, pero eso no lo sabemos. Ahí quiero que ustedes me comenten qué opinan, porque sí, claro, de repente parece que dan ciertos símbolos o señales en donde parece que sí, no solamente cuando le rayonean la van, sino que en general por ahí hacen mención de algunas cosas y el niño se pone a la defensiva. Nosotros tampoco es que podamos leer de, sí, según lo que interpreto. Ahí ustedes cuéntenme qué piensan, si sí o no. Lo que sí es que sí le ponía una presión muy fuerte, que si era muy anti-arte y el niño si era muy artístico, él prefería los deportes. Ahí había como ciertos contrastes y por eso él tenía tanta pena de todo lo que hacía, y era la influencia del amigo, los amigos que estaban ahí, su amigo que decía que lo más importante era ser popular, las cosas físicas, cómo te ves, que si andabas con una niña u otra, ser popular era todo. Los compañeros que también le daban mucha importancia a ese aspecto físico, ser igual popular y si no de estarse molestando por cualquier situación, y los maestros que no les importaba nada, en donde se supone que ellos deberían enseñar ciertas cosas, no solamente historia, matemáticas, sino cómo comportarse y tener cierto orden o estructura. Ahí se nota que ni la tienen, es más, hasta ellos dicen que son unos salvajes y ya. Y es que algunos dicen que la cosa no fue tan grave, que solamente fue desvivir a alguien, pero realmente sí fue muy grave, no nada más por ese hecho. Si pensamos un poco más allá, dejó expuesto el cuerpo, y fueron varias, así que claro que se veía muy escandaloso, fue algo con mucha fuerza, que no fue instantáneo. Incluso podríamos caer en el término de que es cuando tú estás en contra totalmente y que buscas esa hazaña, esa fuerza, ese sacarlo todo, porque además se vuelve un ejemplo entre comillas, o por lo menos es algo que pone a pensar a todos. Toda la escuela lo sabía, todo el lugar lo sabía, todos sabían lo que había sucedido y cómo había sucedido.
Así que sí, fue muy escandaloso y por eso la entrada de los policías al inicio fue muy escandalosa, porque fue algo en realidad muy grande, consciente o inconscientemente por parte de Jamie. Y además estamos hablando de un lugar pequeño. Si se dan cuenta, él dice, ¿nos vamos a llevar el caso a Londres o se va a quedar en algo local? Lo cual parece indicar que era un lugar muy pequeño, que por lo tanto puede ser que la información sea más rápido de difundir o más conocida, o que sea mucho más fácil que la mayoría de las personas que están ahí lo sepan. Incluso con todo esto, es muy importante darse cuenta de cómo este tipo de hechos le daban tanta importancia a Jamie, como lo último que dijo a la psicóloga fue que si le caía bien, que si por lo menos le parecía amable, que qué pensaba de él, y se empieza a poner el ambiente mucho más tenso de lo normal, mucho más alterado. Y qué increíble que eso fue lo último que le dijo, que si por lo menos le caía bien. Y otra vez regresamos a que como es tan real y habla tanto de lo que podría pasar en cualquier momento, no nos dan algo muy específico de, bueno, terminó de esta forma y ya. Sabemos que él se declara culpable, pero no sabemos mucho más allá. No sabemos, ok, fue este el culpable, fue por esto, pasó esto sucedió después. Porque así es la vida real. Hay muchos casos, hay muchos factores que intervienen, hay un culpable, por supuesto, y hay mucho que analizar alrededor, pero el hecho de que retraten las cosas tan reales, con un contexto que siempre va cambiando, que siempre va variando, la situación del policía, que a muchos nos estresó, el típico trabajador que anda ahí chismoseando y que fíjate que yo leí esto y entonces veo que se puede pasar a esto, hasta en eso fueron súper realistas. No hay algo como un cuento en donde ya sabemos que pasa algo al inicio, en medio, al final y ya está, sino que aquí hay una serie de cosas que incluso se van quedando al aire porque se siente esa incomodidad de que los alumnos, la escuela, el lugar, bueno, la localidad, los papás y todo van a seguir afectados por el hecho, y ya tuvieron también un antes y después a partir de lo que hizo Jamie.